El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Hoy en Calentando la Palabra hablaremos de la participación indígena en los comicios electorales. Para ello iniciaremos hablando sobre el marco constitucional y electoral de la participación indígena en Colombia. La Constitución Política de 1991 reconoce a Colombia como sociedad pluricultural y multiétnica, con derechos de participación política para los pueblos indígenas, incluyendo territorios, justicia propia y representación política especial. En las circunscripciones especiales se crearon 2 escaños reservados en el Senado y hasta 5 escaños en la Cámara de Representantes para las comunidades indígenas y otras minorías, como parte del sistema de circunscripciones especiales. Dentro de los partidos y movimientos indígenas oficialmente reconocidos, según registros electorales y análisis históricos, están el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Es un partido político colombiano creado desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. El movimiento tiene personería jurídica y participación electoral, obteniendo representación legislativa desde 2014. Este año, el partido ha convocado a precandidaturas para participar en las elecciones de Congreso 2026. Históricamente, ha conformado candidaturas tanto a la circunscripción indígena como a listas ordinarias. Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, fundado en 1978 y registrado electoralmente en 1991, ha obtenido curules en el Congreso en distintos periodos. Otras formaciones históricas ya sin personería jurídica incluyen al Movimiento Indígena Colombiano MIC y al Partido Indígena Colombiano PIC. Estos partidos tuvieron actividad política importante en los 90, pero no aparecen registrados actualmente. En la representación indígena actual en el Congreso 2022-2026, en el Senado de la República, encontramos a la senadora Marta Peralta Epiayú, senadora del Maíz, líder guayú y abogada especializada en Derecho Ambiental y Políticas Públicas. La senadora lideró iniciativas ligadas a derechos territoriales, al agua y temas ambientales. Aida Marina Quilcue Vivas, senadora también por el Maíz. Ella es lideresa indígena del pueblo Nasa con trayectoria en el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek y Derechos Humanos. Con relación a la Cámara de Representantes, la representación indígena se ejerce principalmente por circunscripción especial indígena, aunque los nombres concretos varían por periodo electoral. Para 2023 a 2026 hubo representantes vinculados a Maíz, aunque varían con los resultados electorales y listas. Hemos venido hablando de circunscripción. Hagamos un poco de pedagogía. Una circunscripción es simplemente una forma de dividir el país para elegir representantes. En Colombia, por ejemplo, existen distintos tipos de circunscripciones. La circunscripción territorial, en donde cada departamento, como por ejemplo Antioquia, Cauca o La Guajira, elige representantes a la Cámara según su población. Cada territorio es una circunscripción. Circunscripciones especiales, muy importantes para los pueblos indígenas. Además de las territoriales, existen estas circunscripciones especiales para garantizar que grupos que históricamente han sido marginados tengan voz propia en el Congreso. También existe la circunscripción especial indígena, la circunscripción especial afrodescendiente y la circunscripción de colombianos en el exterior. En el caso indígena, no importa en qué departamento vivan, los pueblos indígenas votan por candidatos indígenas que los representen a nivel nacional en la Cámara de Representantes. Esto existe porque la Constitución Política de Colombia reconoce que este país es un país, como ya dijimos, pluriétnico y multicultural, y que los pueblos indígenas tienen derechos políticos propios. Pero, ¿por qué es importante para los indígenas?
porque sin una circunscripción especial, su participación dependería solo de los departamentos, donde muchas veces son minoría, de manera que la circunscripción indígena garantiza que haya representantes indígenas, se defiendan temas como territorio, cultura, lengua y autonomía, no se pierda su voz en decisiones nacionales y haya participación electoral y líderes indígenas. Ha sido significativa la presencia de líderes como el taita Lorenzo Muelas, Jesús Enrique Piñacue, Feliciano Valencia y hoy las senadoras Aida Quilcue y Marta Peralta Epieyú. Su destacada labor en defensa de los derechos de las llamadas minorías indígenas, pero también de la salvaguarda del territorio y de la naturaleza. La valiosa presencia del dirigente indígena del pueblo huanano, el senador Julio César Estrada Cordero, quien fue asesor de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC, también secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC entre 1990 y 1994, y presidente del Consejo Regional Indígena del Baupés, CRIBA. Arelis María Uriana Guariyú, primera mujer indígena aspirante a la presidencia de Colombia y precandidata dentro del Pacto Histórico por Maíz en 2022. La ya mencionada Marta Peralta Epieyú, presidenta del Maíz y senadora desde 2022. Aida Quilcue, senadora por la circunscripción especial indígena, defendiendo temas ambientales y derechos colectivos. Y desde luego, otros indígenas destacados, que a través de las circunscripciones han representado sus territorios. En cuanto al desempeño legislativo de los representantes indígenas, podemos decir que históricamente los congresistas indígenas han propuesto y patrocinado iniciativas sobre derechos colectivos como territorio y consulta previa, inclusión en servicios de salud culturalmente apropiados con la Ley de Salud Indígena impulsada por Jesús Enrique Piñacue en 1999. En periodos recientes, senadores como Marta Peralta han promovido iniciativas ambientales y de servicios básicos. Y hablando de las organizaciones indígenas que han participado en comicios electorales, podemos hablar de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, creada desde Encuentros Indígenas en 1982 como articulación nacional de liderazgos indígenas para defender autonomía, tierras y derechos colectivos. Líderes indígenas participaron en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, influyendo en la inclusión de derechos culturales, territoriales y políticos de los pueblos indígenas. Los movimientos y coaliciones indígenas en elecciones recientes son: Maíz ha participado en listas para el Congreso del Pacto Histórico y de manera independiente. AICO ha mantenido presencia legislativa esporádica desde los 90. En este escenario 2026, el movimiento indígena busca consolidar su participación electoral, tal como lo muestra la convocatoria de Maíz para precandidaturas al Congreso. Conversemos entonces con nuestros invitados del día de hoy, que desde sus curules se han venido destacando por su lucha alrededor de la crisis humanitaria y desnutrición infantil, por el acceso al agua, impacto de minería de carbón, autonomía territorial, entre otros temas. Saludamos a toda la audiencia de La Pedagógica Radio en esta mañana de jueves 19 de febrero, día de movilizaciones en la ciudad de Bogotá y en todo el país, día en que los trabajadores van saliendo a las calles reclamando su derecho a un salario mínimo vital. Todos los trabajadores, trabajadoras, ciudadanos, los estudiantes de la Universidad Pedagógica, los maestros, saldrán esta tarde a las calles de la ciudad de Bogotá. Nos saludamos entonces después de una larga pieza de contexto que nos ofreció Yolanda Barrantes. Saludo de manera rápida, muy rápida al equipo de trabajo, a Mario, a Dubán, a Luis, a Yolanda. Muy buenos días. Hoy con un tema muy especial, como lo prometimos en nuestras redes sociales, tendremos
tenemos como invitado hoy al Paye Julio César Estrada, indígena del Baupés, de la Amazonía, senador de la República de Colombia, líder de la comunidad Guanano del Baupés, de la región de la Amazonía. Es un honor para nosotros tenerlo acá. Reconocemos además una larga trayectoria de defensa del territorio, de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, no solamente desde el Senado de la República, sino también desde la OPIAC, la Organización Indígena de la Amazonía Colombiana. A propósito, senador, le cuento que estamos conectados. En este momento estamos conectados, saludamos a la audiencia de Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía colombiana, que se enlaza con Calentando la Palabra de la Pedagógica Radio. Ondas OPIAC es la emisora de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, la emisora de la OPIAC. Esta radio indígena difunde la cultura, los saberes ancestrales, la información de la Amazonía, y ha funcionado como portavoz justamente de los intereses de las comunidades de estos territorios. Senador César, muy buenos días. César Estrada, bienvenido a Calentando la Palabra. Gracias, saludar a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan. Muy amable por la invitación, muy generosos. Bueno, rápidamente, me encanta el concepto calentando la palabra. Bueno, algún día lo enviaré porque es un concepto que no lo había escuchado. Bien interesante. Sí, una maestra, la maestra Colibrí, una maestra que recordamos mucho en esta emisora universitaria, que hizo parte de la programación de esta emisora. La profesora Marcela hablaba justamente del significado de calentar la palabra para los pueblos indígenas, y la posibilidad de compartir, pero también de construir el saber a partir de eso que se conversa, de eso que se narra y que se pone a jugar desde allí. Decía ella, que alrededor de la tulpa, decía ella, la profesora Marcela. Uh-huh. Bien interesante. Nosotros decimos alrededor de la candela, el juego. Exacto. Bueno, senador, cuéntenos por favor, ¿quién es? ¿Quién es usted? ¿Quién es Julio César Estrada, indígena de la Amazonía, que hoy es una dignidad como senador de la República? Gracias. En español se dice guanano, en idioma se dice cotiria. Co agua, diría gente, traduce más o menos como gente de agua. Eso sería en idioma mi ascendencia. He trabajado, digamos, desde toda mi vida. He sido presidente de mi organización regional indígena, el Baupés Criba, el Baupés, yo soy del Baupés. Luego también fui secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 90-94. Después que se creó la Organización Nacional OPIAC, también fui presidente de esa organización. Se creó la mesa regional, también fui delegado en varias oportunidades de esta mesa regional amazónica, donde participa pueblos indígenas, gobierno nacional, delegado en la mesa permanente de concertación, creador de apoyo a todos esos espacios de participación. En toda mi vida, siempre lo he hecho en todo lado donde he ido, he tenido la fortuna, he sido bendecido de poder participar en todos esos espacios, así como en la construcción también de los mismos. Mesa permanente de concertación, la Comisión de Territorios Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos, la Mesa Regional y todo lo que existe a estado y las normas que hemos podido tramitar. Ahí he podido participar durante mis 40 años de vida en la lucha por los derechos indígenas y derechos humanos en Colombia. Bueno, llegar a estas instancias del poder como el Senado de la República, pues también desde la Constitución de 1991 tal vez es que se marca, digamos, un momento histórico muy importante, y es no solamente el reconocimiento, sino también el valor y la posibilidad de que los pueblos indígenas participen de manera activa. Hay figuras históricas trascendentales allí, como el Taita Lorenzo Muelas, y otras personalidades que han pasado
justamente en el marco de la Constitución de 1991 y los primeros senadores, las primeras personas de los pueblos indígenas que hicieron parte del Congreso de la República. Yo quisiera saber qué ha significado para ustedes, pues, de todo ese ejercicio de lucha política por los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos étnicos en general, qué ha significado también para usted llegar a este escenario de la representación política del poder en el nombre de las comunidades indígenas y de las comunidades indígenas de la Amazonía. Yo divido la conversa como en 3 partes. La primera, complementar que los que estuvieron en la asamblea son, bien dicho, Lorenzo, el compañero Francisco Rojas Birri, Sí. Alfonso Peña Chepe. Lo primero. Lo segundo, la participación no se puede ver solamente en el electoral. Nosotros en la discusión de la nueva constitución se incluyó la participación que está en el artículo 40, sobre todo en el numeral 2, que la Corte ha interpretado y ha ampliado el concepto de la participación, está llegando a decir que nuestra forma de participación real, efectiva y activa, como bien lo dice la Corte, es a través de la consulta previa, ahora libre consentimiento. Entonces, y eso se hace para nivelar el poder, si se quiere, de discusión con el gobierno y los pueblos indígenas, porque no existía. Porque el Congreso, que es otra forma de participación vía electoral, vía voto popular, es distinta, y ahí no garantiza, a mi juicio, no garantiza que en el Congreso se respeten y se mantengan y se desarrollen los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, ni de los afro, y a veces ni de los campesinos. Y lo digo en mi condición de senador. Entonces no hay una garantía. Decir uno que ser senador va a resolver, va a ayudar, pues es muy difícil porque, y hay que decirlo con letra mayúscula, el Congreso es transaccional. Es decir, allá no prima, como lo dice la Constitución, que es el debate, la discusión, el análisis, sino los intereses de la grandes mayoría. Ya se vota mayoría, minoría y ya. Entonces ahí nosotros tenemos que revisar cómo participamos de las dos maneras. A través de la consulta, a través de otros órganos directos de participación, pero también participando aquí en lo político para también llevar la voz y ser partícipe, contar también que existimos como pueblos indígenas y que podemos construir país, o construimos país mejor, hablamos también, y no es tampoco llegar allá al Congreso a pelear con los demás compañeros. Yo lo digo con mucho respeto hoy en día. Los senadores de la República están para construir país, representan al país, son voceros de ese país. Y uno lo que escucha hoy en día, y ustedes que están más pendientes de estos asuntos, vivimos en una disputa de quién es malo, quién es bueno, que usted hizo, que usted no hizo. Yo creo que eso, yo me aparto de esas posiciones, yo prefiero más la conversa, más el aporte y más llegar a acuerdos, como pueblo indígena que somos, que venimos de la palabra, de la conversa. Así nos creó el Padre Creador, que hay que conversar, hay que compartir, y hay que vernos como hermanos y no como un rival que hay que acabar de alguna manera por la vía del chisme, o por la vía de la demanda, o por la vía de cómo yo engaño más, digo más mentiras para decir que soy mejor que el otro. Yo creo que eso hay que mejorar. Entonces, termino diciendo lo siguiente, mire, la participación, la Corte también lo ha dejado claro, nosotros somos voceros, no representamos. Entonces, llevar voceros y representar un lugar. Entonces, leyes que hagamos sin consulta con nuestros hermanos indígenas, la Corte lo ha dicho claramente, sí, representamos a los pueblos indígenas allá, pero no estamos facultados para determinar qué se hace y no se hace en nombre de los pueblos indígenas. Eso la Corte también lo ha dicho en muchas sentencias, en donde muchos congresistas han incluido artículos, han propuesto modificaciones a varias leyes y la Corte los ha declarado inexequibles por ese tema de que la participación real es a través de la consulta previa. Ese es un mandato, además, que se ha constituido desde la lucha histórica de los pueblos indígenas, porque claramente hemos presenciado, hemos visto que la participación política no ha sido necesariamente un atributo que han concedido las democracias liberales
a los pueblos étnicos en general, sino que justamente ha estado al calor de la misma confrontación política que los pueblos se han venido ganando esos escenarios, los sectores populares, los sectores campesinos, las mujeres, en fin, digamos, todos los sectores sociales que han sido disminuidos de alguna manera, han logrado justamente la participación, no por dádivas del establecimiento, ni mucho menos de los gobiernos de turno, sino ha sido justamente en la concertación que se da al calor de la lucha, dicen los compañeros. Quiero saludar, que acaba de llegar acá a este programa, Joverlan de Palechor, indígena NASA de Tierra Adentro Cauca, amigo de la comunicación indígena, con el que llevamos unos cuantos días conspirando para tejer justamente lo que estamos haciendo con la emisora de la OPIAC hoy tiene que ver con ese sentido de la comunicación, que creo que es mucho más amplio que tener un micrófono y una bella voz. Creo que es muy importante poder tejer, poder construir colectivamente, que la comunicación tiene que estar dispuesta a eso, y pues tenemos mucho que aprender justamente de los comunicadores indígenas. Yodir, buenos días, bienvenido a Calentando la Palabra de los micrófonos de la Universidad Pedagógica Nacional. No, muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia de la emisora de la Universidad Pedagógica, muchas gracias, la familia académica de esta institución que nos ha también ayudado a formar a nuestros paisanos y paisanas también. Esta es una casa también de los pueblos ancestrales de Colombia. Saludo también a la audiencia de Ondas OPIAC, que también está aquí con nosotros sintonizados, enchufados, como decimos ahí, con el lenguaje de las aves, de los animales de la Amazonía. Entonces, sí, efectivamente, hablamos de comunicación propia, pero también apropiada para los pueblos indígenas, ¿sí? Porque el lenguaje de los pueblos indígenas tiene que llegar también como ese mensaje que salió, que nació de allá, que entregan los abuelos, que entregan los sabedores, que entregan los mayores, para que, como decía aquí nuestro senador, el Payé Julio César, las autoridades han dicho, nosotros mandamos obedeciendo ¿a quién? A las bases, a los que están allá en territorio, calentando la palabra, como han puesto ustedes aquí, tejiendo la palabra. Entonces, para nosotros de verdad también es un gusto hoy estos acercamientos. En otras épocas no era posible pensar en estos escenarios. Hoy en día, estamos desde estos micrófonos de ustedes, pero también conectados con nuestras pensadoras de allá de la emisora de la OPIAC, que de pronto un día estos tienen la oportunidad de ir también, ¿no, senador? Sí, a conocer allá también y otro aire, otro espíritu, otro contexto, pero también usando el espectro electromagnético para llegar a nuestros paisanos y paisanas en los territorios. Muchas gracias. Estamos entonces conversando de la participación política de los pueblos indígenas en nuestro país, que bien dice el senador César, no se reduce a lo electoral y no se reduce tampoco a las concesiones del establecimiento, sino que tiene que ver justamente con un legado histórico de luchas permanentes de los pueblos por darse un lugar, por hacerse escuchar. Hoy estamos en una coyuntura que son las elecciones a Senado y Cámara de este 2026. El 8 de marzo se celebran estos comicios y estaremos atentos a todas las situaciones que se presentan aquí. Pero particularmente en esta coyuntura del 2026 hay una fuerte participación, aspiración de candidatos pertenecientes a las comunidades indígenas disputándose un lugar allí, no solamente desde las circunscripciones especiales, sino también desde todos los órdenes de la participación en Senado y Cámara. ¿Cómo están entendiendo ustedes este escenario? Es decir, ¿por qué hoy resulta tan importante
no solamente para los pueblos indígenas, sino en general esta disputa electoral. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el país? ¿Qué es lo que está pasando en este año electoral? Que permite además que haya una apertura para disputarse desde lo electoral también la posibilidad de ser gobierno y la posibilidad de ser poder. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí hay varias cosas para, uno diría, compartir, ¿no? La primera no sería una disputa tal cual el concepto. Yo creo que se ejerce el derecho a participar, porque el movimiento indígena siempre ha dicho que somos libres, somos autónomos, tenemos que aplicar el derecho ante cada pueblo. Y mal haría uno decir que es una disputa cuando el ciudadano indígena va a ejercer esa libre determinación como persona, pero también como sociedad. Entonces es más una forma de hacerse ver, revisar, enviar sus propuestas para compartir. Lo segundo, sí, hay ahorita 10, en esta competencia hay 10 listas, por 3 serán 30 compañeros y compañeras que hacen parte del ejercicio de la democracia. Pero yo sí quisiera decir dos cosas aquí antes de continuar. Mire, en Colombia no hay democracia. Eso es una mentira. No hay democracia. La Constitución es muy bonita. Me imagino que aquí cuando dictan clases de derecho constitucional o de administración pública, es maravilloso. Uno queda maravillado y luego queda maravillado cómo desarrollan muchas cosas. Pero, ¿y qué le dicen a uno? Para ser presidente, cédula y 30 años. Senador, cédula y 30 años. Parlamentario, cédula y creo que 25 años. Así dice la Constitución, y luego le dice cuáles son los requisitos más o menos constitucionales, y eso suena maravilloso. Pero cuando se va a ejercer la norma legal, entonces vienen los problemas. Que tiene que tener un partido, que si ese partido no avala, pero que si se va por lista con firma, entonces con 50,000 firmas, pero le falta toda que si no batan las 50,000, sino 300 millones que tienen que cocinar antes, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya no hay democracia. Simple. Pueden haber muy buenos colombianos, colombianas, pero no tienen los recursos. No tienen acceso a los medios de comunicación. Los que tienen el poder, digamos, en Colombia, deciden y hacen quién va y quién no va. Eso es absurdo que uno te escuche que gobernadores estén poniendo a sus hermanos a aspirar a Senado y Cámara, alcaldes, un largo etcétera. ¿Eso es democracia? No, no es democracia. Entonces yo insisto en que Colombia no hay. Por eso estoy de acuerdo con lo que hay por ahí de la Asamblea Constituyente, que hay que revisar el tema de la democracia en Colombia. Porque así como está, ningún colombiano que tenga muy buenas ideas, que tenga aceptación de la gente, no llegará jamás a ser presidente o congresista en este país. Eso es lo primero. Lo segundo, dice que Colombia, y luego con todo respeto los que nos escuchan, y perdonad lo que voy a decir, a los estudiosos sobre todo, la democracia en Colombia es una de las mejores en Latinoamérica, bla, 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 bla. ¿Sí? Estable. No, revisen. Aquí matan la oposición. Han matado la oposición. Así de simple. Entonces, claro, si matan la oposición, pues es una democracia estable. Entonces miremos a quienes han asesinado. Gente que han pensado distinto. Y así que han gobernado en la alternatividad, tampoco han gobernado en la alternatividad, son los mismos gobernando. Lo digo con mucho respeto de mis colegas congresistas y tengo amigos ahí, pero yo sí siento y diverso de que en Colombia sí hay que fortalecer la democracia, la verdadera participación, tal cual lo dice la Constitución, y garantizando que esa participación llegue cualquier persona a ejercer. Entonces no puede ser que los pueblos indígenas, para poder participar, en teoría, llegar al Senado, tuvimos que haber dicho, garantícese por Constitución 2 senadores, un representante a la Cámara, por una circunscripción que pueden votar por supuesto todos los colombianos y colombianas, pero tenía que ser así, o si no jamás podríamos llegar por vía del voto, por vía de la democracia, a participar siendo congresistas o alcaldes o gobernadores. Eso ocurre así, eso pasa así. Entonces pienso que sí es necesario
seguir trabajando en ese fortalecimiento de la democracia, seguir trabajando en la importancia de que la gente entienda que es necesario participar vía voto popular para ir haciendo los cambios necesarios, no quedando en la crítica. Y yo tengo muchas cosas que decir sobre ese asunto. 40 años, 30 años, 25 años, hermanos y hermanas mías en el Senado, digo, la gente lo critica y pues yo insisto, ¿y por qué? Si tenemos la cédula. En este caso, para los chinos, ¿por qué no cambiamos a todos? Así de simple. 25 millones de colombianos a votar. Madre, llevan 30, 40, 30, 50 años en el Congreso. ¿Por qué no se cambian? No quedemos en la crítica, simplemente decir que allá hay unos que no hacen, que sí hacen o que no sé qué, y cada 4 años vuelven y lo religen, otros vuelven y lo religen. ¿Por qué? Eso hay que discutir también. ¿Qué está pasando? Si es culpa de los que están o estamos en el Congreso o es culpa de la misma ciudadanía que no ejerce ese derecho a participar realmente, libremente, porque uno no va el día a votar con una pistola en la cabeza, uno va libremente a votar y se supone que nadie lo mira, uno allá cuando lo está marcando. Entonces, ¿por qué no se cambia y se ponen los mejores ciudadanos y ciudadanas que también aspiran y que hay mucho en este pueblo colombiano? Hay más gente buena, mucha gente estudiosa, mucha gente profesional, mucha gente que le aporta al país, pero que a veces no se tienen en cuenta. Yodir, ¿cómo lo ve usted? Esta emergencia de muchas aspiraciones electorales desde las bases indígenas, desde los sectores indígenas para estas elecciones. ¿Cómo lee usted esta coyuntura nacional y por qué cree que se está dando esto en este momento? Bueno, no, el reto está ya puesto en la mesa. ya se alborotó el avispero, ya que hayan otras personas queriendo pellizcarse también. Eso también es un termómetro, es una señal. Ya lo decía aquí el senador, ellos que están más allá adentro se dan más cuenta de cómo es realmente ese mundo. Pero gente con capacidades, sí tenemos en los territorios, con formación para lo que se necesita, para lo que necesita la gente, la formación la tiene la gente en los territorios. Para lo que realmente, las respuestas que requieren los territorios, la gente en los territorios está preparada para venir a hacer ese ejercicio. Desafortunadamente las barreras no se han podido superar, como lo señalaba aquí el senador, pero que hayan más personas mirando para ese lado, quiere decir que hoy la gente está también interesándose y hay también un desafío ahí porque no podemos prostituir esa participación, ¿sí? No la podemos malinterpretar y ahí la estructura también de gobierno indígena, senador, yo pienso que también tenemos que ponerle atención a eso porque la estructura de gobierno indígena, cualquier puede ser proyecto, programa, política, por más plata que tenga, pero si va en contra del fortalecimiento de la estructura propia, que es lo que nos ha mantenido, eso tiene que revisarse y ponérsele un alto. Entonces, este tema electoral, nosotros somos fuertes, políticamente somos fuertes, pero político organizativos. Creo que nos hemos dado la lucha, hemos aprendido sobre el caminar, hemos ido abriendo camino y seguimos caminando la palabra, seguimos mambiando la palabra, como dirían acá los compañeros, seguimos tejiendo la palabra, como dirían otros, de más de 116 expresiones ancestrales de tejer la palabra, pero organizativamente, y lo hemos aprendido, pero política electoralmente, creo que todavía nos falta mucho por aprender y pues súmele a eso los contratiempos, las barreras que entre ellas las que señalaba aquí el senador y pues es parte de, nosotros hablamos de proceso, desde los territorios hablamos de los procesos y yo creo que parte del proceso, por eso es importante las juntanzas como estas para permitirnos nosotros expresar cómo ve, cuál es el pensamiento del indígena y cuál es la proyección de las comunidades comparada con los escenarios que hay que enfrentar. Entonces, la tarea está, las dirigencias están haciendo el ejercicio y todos creo que en los territorios seguimos aportando a ese tejido. Entonces, sí, justamente en ese sentido, ¿cómo está leyendo el movimiento indígena estas aspiraciones? Digamos, claro, como que apostarle también a la participación política
formal, digamos desde los procesos electorales, cuando efectivamente el proceso de lo que ha dado cuenta es de unas luchas que se han dado a partir de la movilización social, a partir también como de la posibilidad de articular con otros procesos, con los sectores campesinos, con los sectores estudiantiles, bueno, en fin, pero que ahora nos lancemos de manera directa en términos de una aspiración electoral. ¿Qué significa? ¿Cómo el movimiento indígena colombiano, desde las organizaciones, desde los procesos mismos, está leyendo esto? Puede que sea otro momento de la movilización social, puede que ese ejercicio digamos, de la disputa, insisto yo en la disputa, en términos de plantearse alternativas desde las cosmogonías indígenas, desde los pueblos ancestrales, que han permitido también, digamos, la vinculación, pero también la visibilización de las luchas de los pueblos en general, hoy estén más vinculadas al sector gobierno, al sector legislativo, a estas vocaciones de poder que se van construyendo desde allí. ¿Cómo las entienden? ¿Cómo las ven? ¿Hay alguna reflexión también de, no sé, de algunos desafíos que tiene esto, por ejemplo? Hay que ver varias cosas, ¿no? La primera, bueno, no se disputa entre los pueblos indígenas porque las culturas no somos de disputa en el sentido de que cada cultura, incluida la que llamamos numéricamente mayoritaria, están reconocidas que son iguales, ¿no? Entonces uno puede competir y hay un error cuando uno mira a veces que hacen fiestas para decir quién baila mejor. En el caso de los pueblos indígenas, no, cada pueblo culturalmente está diseñado y hace sus cosas como lo dejó, decimos nosotros, el Padre Creador y los creadores del mundo. De unos repite y ahí no hay competencia. Lo primero, ni se disputa, ni menos acá. Lo segundo, el movimiento indígena, anoche estábamos, yo echando en un mambe, ustedes nos pierden, con algunos mayores. Voy. Y quedan invitados aquí también los que están en el espacio de echar mambe, de verdad, para compartir y poder profundizar sobre las discusiones. Yo quiero que me entiendan una cosa, yo tengo una visión desde el punto de vista indígena, no como ni académico, ni cosa, sino lo que yo he aprendido de los abuelos. Entonces, para decir lo siguiente, mire. Este tema de la participación electoral, el movimiento indígena no lo ha trabajado, digamos, de manera organizada como lo hemos hecho para la construcción de los otros derechos que nos ponemos en discusión y horas, duramos días, años, no ponemos de acuerdo. En este asunto apenas estamos, si se quiere, después de 34 años empezando un proceso y nosotros, incluido yo, vamos a iniciar una discusión seria de la dirigencia indígena para poder discutir la necesidad de participar y cómo participar, para qué participar, cuál es el objeto de llegar a ser diputado, concejal, gobernador, alcalde, parlamentario, senador y por qué no presidente de Colombia. Siempre he dicho que algún día mi sueño es que los pueblos indígenas también lleguen a gobernar este país. Es un sueño que ya no alcanzaré a ver, pero bueno, siempre lo digo en todo lado. Para llegar a discutir esos asuntos, ¿es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Cuáles son los requisitos que deben tener los dirigentes que aspiren, hombre, mujer? ¿Y qué debe hacer en el Congreso o donde pueda participar? Lo segundo, es necesario también aprender, pues yo insisto, ¿no? La Constitución está muy bonita, pero en la práctica se hace otra cosa. Y hay algún paréntesis. Senador, ¿cómo mira usted el Congreso? Senado, le digo, bien, no veo nada raro, solo que uno perfecciona las mallas que uno tiene por ahí. No se cambia el país tampoco. Senador, entonces explique cómo funciona el Congreso. Le digo, ¿cómo quiere?
como lo dice la Constitución o cómo funciona realmente eso. Y entre cómo dice la Constitución de la ley y entre cómo es realmente es abismal. Entonces, yo prefiero contar cómo funciona realmente para no llamar a engaños. Ese asunto se debe tener claro. Uno cuando aspira por fuera, yo soy bonito, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y voy a cambiar el país, no, allá son 103. Y uno decir eso ya teniendo mentiras. Uno no puede llamar a mentira a la gente ni engañar a la gente. Hay que hacer cosas en conjunto. Con nosotros, colegas, gusten o no, toca trabajar. Esa transaccional, como le decía, cómo funciona eso, y eso en todos lados funciona así. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tiene usted? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo votamos en conjunto? Después yo le ayudo en nuestro proyecto. No, usted me ayuda. Bueno, lo que llamo transaccional. Y así tiene que ser porque ahí está representado todo el país. Ese asunto de cómo es, qué se hace en el Congreso, qué se hace en la Cámara, es igual, pero qué se hace, o la diferencia entre Cámara y Senado, por qué están así, qué se hace en una asamblea, qué se hace en un consejo, qué hace un ministro, qué hace un presidente, qué hace un gobernador, qué hace sus secretarios de despacho, qué hace un alcalde, qué hace. Eso no lo sabemos. Uno lo mira, cree que es así, pero eso hay que preparar. Entonces ahí estamos con algunos compañeros tratando de unirnos para ya comenzar ese debate real y poder orientar, luego poner un acuerdo a nivel nacional y ahí sí decir cómo mejoramos esa participación en vía elecciones populares para poder seguir y no frustrarnos o no nombrar a los compañeros allá y después termina que no hizo nada, no sirvió, no, saber exactamente a qué va, cuáles son los límites, qué se puede hacer y cómo, sobre todo, insistimos nosotros los amazónicos por lo menos en construir país desde región, en construir país desde el local, ¿cierto? Y no como que yo me imagino el país acá y lo estudio y lo miro y luego me escribo una buena propuesta y luego la llevo y a veces eso no, la gente no está pensando eso, tiene otras realidades, otras necesidades que se requiere hacer y mejor me gusta esa idea de estar mejor construyendo país desde la región. Entonces la participación tiene las dos cosas, lo que hacemos y aprender realmente cómo es este asunto de lo público, si se quiere, en detalle, para ahí sí seguir fortaleciendo. Ahorita seguimos participando porque así lo permite la Constitución y ahí hacemos lo que se puede sin una orientación. Lo que quiero decir es que debemos también ese pensamiento, esa palabra, ese querer, pues se conjugue para que no digamos y pesquemos allá que si llegamos no llegamos y hacemos lo que podemos, sino como lo que se llegue vaya uno con un trabajo ya debidamente ordenado, si se quiere, desde el pensamiento, lo que se quiere también, para no que haya uno diciendo lo que le ocurre. Si miramos historia de eso, hay muchas cosas que uno puede narrar que ha pasado con muchos compañeros que lo han hecho de buena fe, pero que al final no es como se pensaba. Quería un poco aportar eso en este asunto. Ahí, eso me permite también pensar en algo, ¿no? Dice algo que parece muy, muy interesante y muy bello también en términos de proyecto de país, y es que no es uno construyendo solito una alternativa de país, sino que habrá que juntarnos con otros para hacerlo, ¿no? El pacto histórico se ha constituido también como una posibilidad de construir un proyecto político de país desde las alternativas, desde distintos pueblos, desde distintas miradas, que hoy es una fuerza política, tal vez la fuerza política más importante en este país. Cómo desde el trabajo de los senadores, de los representantes, de los activistas políticos indígenas se confluye allí, cómo se construye colectivamente un proyecto de país que vincule efectivamente las reivindicaciones de los pueblos indígenas, a la par que se construye también un proyecto de país que vincula a otros sectores sociales desde esa plataforma, diríamos, que llamamos el pacto histórico. Senador, usted que está ahí al frente del cañón, por favor, ilústrenos más masticada esa palabra ahí, más por el momento, ¿no?, que estamos. Yo creo que,
no voy a hablar de la izquierda, ni de cosas, ni de derecha, sino de país. Sí, el pacto histórico es una alternativa de construcción distinta de país. Yo me quedo más con la teoría del presidente Gustavo Petro de ser progresista. Una visión distinta de ser izquierda o ser... Y ahí lo que ha hecho el presidente es, con los que le han, me perdona el término, cogido la caña, como dicen por ahí, es de practicar y poner en funcionamiento la Constitución. Nada de lo que este gobierno en cabeza de Gustavo Petro ha hecho está por fuera de la Constitución. La tal derecha esa que anda diciendo que todo es malo, que no sirve, que no funciona, que acabó el país, carreta. Y es una forma también de uno mirar su incapacidad de hacer propuestas. No puede que ahora anden para todo es Petro. No, el presidente ha tratado de poner en funcionamiento lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que este país descentralizado. ¿Qué dice también? Que esto se debe gobernar con la sociedad y que esa sociedad está dispersa en muchas partes del país, que es diversa, que todos tienen la razón, que todas las culturas son iguales, etcétera, un largo etcétera. Entonces, cuando se trata de gobernar con los menos favorecidos, pues así lo dice la Constitución. Es que mucha gente no tiene derecho a nada, definitivamente. Entonces el pacto lo que ha hecho es decir, vea, aquí hay indígenas, hay campesinos, hay afros, hay colombianos que no tienen mayores derechos a acceder a muchos, valga los derechos en salud, educación, vivienda, saneamiento, agua potable. Esto toca, no. Ahora que yo recorro el país, miro eso y veo con mucha tristeza muchos hermanos y hermanas indígenas y no indígenas, en verdad, sin ninguna posibilidad de acceso a esas cosas básicas que lo garantiza la Constitución, que lo garantizan, digamos, además, derecho internacional y demás. Pero aquí a veces uno ve que pareciera que hay dos Colombias, la Colombia rural y la Colombia urbana, y la Colombia rural pues no existe. Entonces Petro lo que ha hecho es decir, cómo con esta gente, con pueblos indígenas, campesinos, podamos avanzar en la construcción del país, de un país más real, de un país donde la gente tenga acceso a unos mínimos y que su vida mejore. Yo en eso comparto. Y yo creo que el pacto va a tener que mejorar, demostrar también esa unión y lo que llamamos nosotros los indígenas, la unidad en la diversidad, llamamos, ¿no? La unidad en el respetar a todos y no la unidad en que alguien imponga por mayoría y decir que estamos unidos, pero se impone por una mayoría y así la minoría tenga la razón. Eso es lo que dicen en democracia, ¿no? La democracia funciona en que la mayoría manda, así la minoría tenga la razón, dice alguna gente. Y estoy de acuerdo que así es. Pero en este caso no puede ser así, es que todos estemos unidos, pero nuestras necesidades, nuestros derechos se plasmen también y podamos construir de verdad nación. Mire, yo les digo a ustedes, nación, la colombiana, como está hecha, la garantía de que este país siga siendo fuerte es la diversidad étnica y cultural. Ha habido estudios que dicen que cuando se acaba la diversidad y queda una sola, se destruye el país. Entonces hay que seguir trabajando por eso que quiere Petro a través de sus ideales, que no es más que practicar la Constitución, no ha hecho nada nuevo. Entonces invitar a los colombianos a eso, a que no miremos que a Petro como que está atacando el país, no miremos que tiene una opción de vida, propone una opción de vida y debemos dejar un poco como la rabia, o tal vez porque muchos años de guerra llevamos, entonces miramos a todo el mundo como enemigo, como que no nos vemos, como que no nos queremos, como que nos odiamos. No, somos colombianos, tenemos necesidades, tenemos realidades, tenemos sueños como colombianos, que es y pensar como colombianos. A veces me da tristeza que muchos hermanos no indígenas quieran ver que mejor es Estados Unidos, mejor es Europa, mejor en otros países que nosotros mismos. Queremos irnos para allá cuando este país de verdad es muy, muy hermoso. Hay mucha gente trabajadora que quiere vivir aquí y que hay que ayudarlo de alguna manera. Yo lo veo de esa manera como indígena que soy, para no estar peleando entre nosotros los colombianos.
Judy, una palabrita ahí para cerrar ya el programa. Los colombianos queremos ser de todo menos colombianos, ¿no? Y los gringos se la pasan metidos allá en mi territorio. Además, allá en mi territorio, yo soy de Tierra Adentro, Cauca. Sí, Tierra sí. Adentro es declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Se llama así Tierra Adentro porque en la época de la persecución se metieron y hay viviendas subterráneas del pueblo Nasa. Y con unas pinturas y en la cosmovisión plasmada en los tejidos y en todo eso. Pero con eso para decir lo que... Pero te resumió bien. Sí. Nosotros queremos, la gente quiere venir acá. Acá dicen, yo aquí puedo comer de todo. Allá es normal por uno salir a una plaza y ver frutas de toda índole. Aquí es normal, usted coge aquí el frío, más allá de 2 horas ya está sudando. Se vuelve y dice, otra vez frío, otra vez. Hay partes donde tiene que durar 4 o 6 meses para ver el calorcito. Entonces, Colombia es un vividero, es un paraíso. Y a este escenario que ha reactivado, no es que no existiera, estaba, siempre lo hemos tenido la posibilidad de ser felices en Colombia, no lo sabíamos. De pronto, esta nueva forma o estilo de gobierno o de gobernar, esta propuesta de gobernar, nos ha querido es abrir los ojos y darnos cuenta de muchas de las cosas valiosas que tenemos. Y a veces, pues, usted sabe que el que no está, si no soy yo el que lo hago, entonces no sirve, así sepa que eso es lo que se debe hacer. Entonces es el caso de los amigos que le llaman o se hacen llamar derecha. Pero digamos la ventaja de una propuesta como la que representa este señor, que realmente no es él, sino el pueblo que le ayudó a echarle cada ingrediente a esa propuesta del señor Gustavo Petro, pues es una agenda que representa la voz de la gente que fue consultada y la gente que además de ser consultada está dispuesta a ayudar a implementar. Caso pueblos indígenas, senador, en los territorios, con Petro o sin Petro ya veníamos nosotros dando pinitos. por supuesto. Hoy que vimos esa posibilidad dijimos, pues si el gobierno va a encaminarse también por ahí, pues ahí podríamos caminar todos juntos. Y eso fue lo que dijimos. Vamos a caminar por donde debemos caminar y fortalecer el buen vivir como tal, la vida, dar prioridad a la vida como tal, ¿sí? El buen vivir. Entonces, ahí nos encontramos todos y desde los territorios, al menos de los pueblos indígenas y las organizaciones de bases, seguimos construyendo, seguimos aportando a este proyecto como país. Si quieres, saquémoslo de ese escenario o de ese concepto de política, pero esa es una agenda de gobernabilidad. Lo hacemos en los territorios, la gobernabilidad, la gobernanza desde los sistemas propios de conocimientos. Y ahí seguiremos. Mientras no se apague el sol, decían los mayores del pueblo. De acuerdo. Senador Julio César Estrada, Yodir Palechor, muchísimas gracias por participar de este Calentando la Palabra. Para nosotros es un gusto tenerlos acá. Ojalá no sea la única vez que vengan a los estudios de la Pedagógica Radio. Agradecemos también a toda la audiencia de Ondas OPIAC desde la Amazonía colombiana, que escuchan la voz de nuestros indígenas, nuestras comunidades, y las voces y sonidos que enseñan. Es pretencioso eso decir que enseñan, pero bueno, desde la Pedagógica Radio, un abrazo y un saludo para todos. Yolanda Barrantes cierra este programa. Muchísimas gracias, La director. palabra dulce. Muchas gracias. Bueno, yo solo quiero decirles, senador Julio César y Yodirlandi, que muchísimas gracias. No saben todos los aprendizajes que he tenido yo este día, porque más allá de usted decir que no están en disputa las cosas, usted nos ha enseñado más bien a participar, a compartir, que creo que son palabras con un significado muy grande que decimos muy seguido en nuestras conversaciones, pero creo que el significado pues dista mucho de lo que realmente es. Así que quiero de verdad agradecerle muchísimo su participación en realidad, y siento que su comunidad debe estar muy orgullosa de usted y pues de ambos aquí, de la participación indígena en política, porque en realidad creo que sí hace falta más participación indígena para que sigamos aprendiendo y podamos compartir este país tal como usted lo manifiesta. Así que muchísimas gracias de verdad.
A ustedes. Compañero, por eso mismo usted me hizo dar me hizo acordar y activar algo. Senador, usted no lo tenía en su agenda, pero él está acá, es senador y todo, pero tiene algo que es que las que están allá sentados, los que dan la línea realmente política, esa que acá escuchan, lo dan los abuelos allá. Y los él mayores. vino acá a hacer lo que le dijeron. Y esta vez pensaba irse a descansar, ya a rascarse la barriga ya en la maloca, pero no me lo quieren dejar otra vez ir todavía. El premio del buen trabajo es más trabajo. Y hoy me le han dicho que quieren otra vez, ya desde la cosmovisión, desde la espiritualidad, lo volvieron a proponer y por lo que se acaba de decir, porque nos sentimos orgullosos de su trabajo. Entonces, tenemos que aprender muchísimo más de ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno. Saludos a todos y todas. Sigan con la programación de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.